¿Por qué estás en un basurero? Alguien te dejó aquí. Una niña pobre rebuscaba entre la basura para sobrevivir, hasta que encontró a un millonario herido, tirado como si fuera deshecho. Ese encuentro cambiaría su destino para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sol de la tarde caía pesadamente sobre las montañas de desperdicios acumulados. Valentina Velarde, con sus pequeños pies descalzos y curtidos por la tierra, caminaba con precaución entre los cristales rotos y los metales oxidados, buscando cualquier objeto que pudiera brillar bajo la luz mortecina. El aire estaba cargado de un olor acre y penetrante, una mezcla de descomposición y humo que para la niña de 8 años era tan natural como el oxígeno mismo. Su mente no estaba en el juego ni en la fantasía, sino en la urgente necesidad de conseguir suficientes pesos para la medicina de su abuela Rosita, cuya respiración se había vuelto sibilante y preocupante la noche anterior. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que la oscuridad traía consigo peligros que una niña no debería conocer jamás. De repente, su pie tropezó con algo que no tenía la dureza del metal ni la fragilidad del plástico, sino una consistencia extrañamente sólida y suave a la vez. Al bajar la mirada, el corazón le dio un vuelco violento en el pecho, pues lo que yacía entre los escombros no era un objeto, sino un hombre vestido con un traje que, a pesar de la suciedad, denotaba una elegancia fuera de lugar. Estaba inmóvil, con el rostro cubierto de hollín y una herida visible en la sien, pareciendo un ángel caído o un demonio expulsado del cielo de los ricos. Valentina se quedó paralizada por un instante, debatiéndose entre el instinto de huir para protegerse y la compasión innata que su abuela le había inculcado desde que tenía uso de razón. Se agachó lentamente, conteniendo la respiración, y acercó su mano temblorosa hacia el cuello del desconocido para verificar si aún había vida en ese cuerpo abandonado. El hombre soltó un gemido gutural, un sonido de dolor profundo que rompió el silencio sepulcral del basurero y confirmó que la muerte aún no había reclamado su presa. Valentina observó un destello dorado en la muñeca del sujeto, un reloj que brillaba con una intensidad casi insultante en medio de tanta miseria y podredumbre. Sabía que si los otros recolectores o las pandillas de la zona lo encontraban, no solo le robarían aquel objeto precioso, sino que probablemente terminarían con su vida sin pensarlo 2 veces. «Señor, despierte, por favor, no puede quedarse aquí», susurró ella con urgencia, sacudiendo levemente el hombro del hombre, cuyos ojos permanecían cerrados bajo el peso de la inconsciencia. La niña miró a su alrededor con nerviosismo, escudriñando el horizonte en busca de testigos, consciente de que el tiempo corría en su contra y la noche se acercaba. Con un esfuerzo sobrehumano para su pequeña complexión, Valentina intentó moverlo, pero el peso del hombre era como el de una roca inamovible anclada al suelo. Buscó en su mochila una botella de agua medio vacía, un tesoro que guardaba para las horas más calurosas, y vertió un poco de líquido sobre los labios agrietados del desconocido. La reacción fue casi inmediata, los párpados del hombre se agitaron y se abrieron lentamente, revelando unos ojos claros y desorientados que no parecían enfocar nada en particular. ¿Dónde estoy?», preguntó él con una voz ronca y quebrada, intentando incorporarse sin éxito, pues el dolor lo obligó a caer de nuevo contra la basura. Valentina se arrodilló a su lado, ofreciéndole más agua y hablándole con una suavidad que contrastaba con la dureza del entorno que los rodeaba. «Está en el vertedero de la colonia, señor, y necesita levantarse ahora mismo si quiere seguir viviendo», le dijo Valentina con una seriedad que no correspondía a su edad infantil. El hombre parpadeó, tratando de procesar la información, pero su mente parecía ser una pizarra en blanco donde los recuerdos se habían borrado por completo. Se tocó la cabeza con una mano temblorosa, sintiendo la sangre seca, y miró a la niña con una mezcla de miedo y gratitud absoluta. «No recuerdo nada, no sé quién soy, ni cómo llegué a este lugar horrible», confesó él, con el pánico empezando a filtrarse en su tono de voz.
Valentina suspiró, sabiendo que su jornada de recolección había terminado y que ahora tenía una misión mucho más complicada entre manos. No importa quién sea ahora, lo que importa es que no puede quedarse aquí porque es peligroso, insistió la niña, tirando de su brazo con todas sus fuerzas para ayudarlo a sentarse. El hombre, impulsado por el instinto de supervivencia y la determinación en los ojos de la pequeña, hizo un esfuerzo titánico y logró ponerse de pie, tambaleándose peligrosamente. Valentina se colocó bajo su brazo, sirviendo de muleta humana, y comenzaron a caminar lentamente a través del laberinto de desechos. Cada paso era una victoria contra la gravedad y el dolor, mientras las sombras se alargaban aún más, amenazando con engullirlos por completo. La niña guiaba al desconocido por senderos ocultos que solo ella conocía, evitando las rutas principales donde los ojos malintencionados podrían estar acechando. Durante el trayecto, el silencio entre ambos solo era roto por la respiración agitada del hombre y el crujir de la basura bajo sus pies. ¿Cómo te llamas, pequeña?, preguntó él en un susurro, tratando de anclarse a alguna realidad mientras su memoria le fallaba estrepitosamente. Me llamo Valentina, respondió ella sin dejar de mirar el camino, atenta a cualquier ruido extraño que pudiera indicar peligro. Gracias, Valentina, murmuró el hombre, sintiendo una oleada de emoción al darse cuenta de que su vida dependía enteramente de aquella criatura frágil. Ella no respondió, concentrada en llevarlo a salvo hasta el único lugar donde sabía que encontrarían refugio, aunque temía la reacción de su abuela. Al llegar a los límites del vertedero, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse a lo lejos, como estrellas inalcanzables para quienes vivían en la periferia olvidada. El hombre se detuvo un momento, mirando su propia ropa rasgada y el reloj en su muñeca, como si fueran objetos pertenecientes a un extraño. ¿Crees que soy un criminal?, le preguntó a la niña, atormentado por la posibilidad de que su amnesia escondiera un pasado oscuro. Valentina lo miró a los ojos, esos ojos verdes llenos de confusión, y negó con la cabeza con una certeza intuitiva. Los criminales no tienen miedo en la mirada, señor, y usted está aterrorizado, así que debe ser una buena persona en problemas. Continuaron su marcha hacia las calles de tierra compactada donde se alzaban las casas humildes hechas de láminas y madera. Los perros ladraban a su paso, y algunas cortinas se movían discretamente, revelando la curiosidad de los vecinos ante la extraña pareja. Valentina apretó el paso, sintiendo el peso del hombre cada vez más insoportable sobre sus hombros, pero negándose a dejarlo caer. Sabía que su abuela Rosita se enfadaría por traer a un extraño, especialmente uno que podría traer problemas, pero no había otra opción. La caridad era un lujo que no podían permitirse, pero la humanidad era algo a lo que no estaban dispuestas a renunciar. Finalmente, llegaron a una pequeña casa al final de un callejón sin salida, donde una luz cálida se filtraba por las rendijas de la puerta de madera. Valentina empujó la puerta con cuidado, anunciando su llegada con voz suave para no asustar a su abuela enferma. Abuela, soy yo, traje a alguien que necesita ayuda, dijo, mientras ayudaba al hombre a cruzar el umbral hacia la seguridad relativa del hogar. Rosita, que estaba sentada en una silla vieja remendando ropa, levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa y alarma. ¿Qué has hecho, muchacha?, exclamó la anciana, levantándose con dificultad y acercándose a ellos con paso lento pero firme. El hombre, agotado por el esfuerzo, se dejó caer en el pequeño sofá desgastado que ocupaba gran parte de la sala principal. Rosita lo examinó con una mirada crítica, notando la calidad de la tela de su traje arruinado y el reloj costoso que llevaba. ¿Quién es este hombre y por qué lo has traído a nuestra casa, Valentina?, inquirió la abuela con un tono severo, aunque sus manos ya buscaban un trapo limpio. Lo encontré en el basurero, abuela, estaba herido y no recuerda nada. No podíamos dejarlo morir allí, explicó la niña con súplica en la voz. Rosita suspiró profundamente, dividida entre la prudencia necesaria para sobrevivir y la compasión que siempre había guiado su vida. No tenemos comida ni para nosotras, y ahora traes una boca más que alimentar, refunfuñó Rosita, aunque ya estaba calentando agua en la pequeña estufa.
Se acercó al desconocido y comenzó a limpiar la herida de su cabeza con movimientos suaves y expertos, adquiridos tras años de cuidar a los suyos. El hombre hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo quieto, observando a las dos mujeres con una gratitud silenciosa. Señora, le prometo que en cuanto recuerde quién soy, les pagaré por todo esto, dijo él con voz débil. Rosita soltó una risa seca y amarga, negando con la cabeza mientras continuaba su labor de enfermera improvisada. Las promesas de los ricos no valen nada aquí, señor, y usted tiene pinta de ser muy rico o de tener muchos problemas, sentenció la anciana. Valentina se sentó a los pies del hombre, mirándolo con curiosidad, preguntándose qué clase de vida habría tenido antes de terminar en su mundo. La noche cayó por completo sobre la colonia, envolviendo la casa en un silencio que solo era roto por el viento que golpeaba las láminas del techo. El hombre miró sus manos, suaves y sin callos, tan diferentes a las manos trabajadoras de Rosita y Valentina. Se sentía un intruso en su propia piel, un fantasma que había aterrizado en una realidad ajena y dura. ¿Tiene hambre?, preguntó Valentina de repente, rompiendo el hilo de pensamientos oscuros del desconocido. Él asintió levemente, dándose cuenta de que su estómago rugía con una ferocidad que no recordaba haber sentido antes. Rosita sirvió 3 platos con una pequeña porción de frijoles y unas tortillas hechas a mano, poniendo la mejor parte frente al invitado. Comieron en silencio, un silencio que no era incómodo, sino cargado de una solemnidad compartida ante la escasez. El hombre saboreó cada bocado como si fuera el manjar más exquisito, descubriendo el valor real de la comida. Después de la cena, Rosita le indicó que podía dormir en el sofá, proporcionándole una manta vieja pero limpia que olía a jabón de lavandería. Mañana veremos qué hacemos con usted, pero por hoy está seguro aquí, dijo la abuela, apagando la luz principal. Valentina se despidió con una sonrisa tímida y desapareció tras una cortina que separaba su catre de la sala. El hombre se quedó solo en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la casa y del barrio. Intentó forzar su mente para recordar un nombre, una cara, una dirección, pero solo encontró un vacío aterrador y oscuro. Se tocó el reloj una vez más, buscando alguna pista en el metal frío, y sus dedos rozaron un pequeño botón lateral por accidente. Una voz digital, suave y femenina, emergió del aparato: para Mateo, con todo mi amor, Mariela. El nombre Mateo resonó en su cabeza, provocando un eco de familiaridad, pero Mariela le causó una sensación extraña en el pecho. ¿Era el Mateo? ¿Y quién era Mariela? ¿Por qué, si lo amaba, él había terminado tirado en un basurero? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, impidiéndole conciliar el sueño a pesar del agotamiento físico extremo. Miró hacia donde dormían Valentina y Rosita, sintiendo una extraña conexión con esas dos desconocidas que le habían salvado la vida sin pedir nada. Se prometió a sí mismo que, sin importar quién fuera en realidad, no les causaría daño y haría lo posible por recompensarlas. Con ese pensamiento final, el hombre que ahora creía llamarse Mateo se dejó vencer por el sueño, mientras afuera, la luna iluminaba el vertedero que había sido su tumba y su renacimiento. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las paredes de madera, despertando a Mateo con una sensación de desubicación total. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba y por qué su cuerpo le dolía como si hubiera sido golpeado por un camión de carga. Se incorporó en el sofá, notando que Rosita ya estaba despierta y trajinando en la pequeña cocina, preparando un café que olía a tierra y canela. Valentina apareció poco después, con el cabello alborotado y una energía que parecía desafiar la pobreza que la rodeaba. «Buenos días, Mateo», dijo la niña con naturalidad, probando el nombre que él había descubierto la noche anterior. Rosita se volvió hacia él con una taza humeante en la mano y una expresión indescifrable en su rostro arrugado por los años. «¿Así que se llama Mateo?», preguntó ella, entregándole el café con un gesto brusco pero amable. «Eso creo, señora, el reloj dijo ese nombre», respondió él, sintiéndose un poco ridículo al basar su identidad en una grabación.
La anciana asintió y se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho. Mire, Mateo, no podemos mantenerlo aquí por mucho tiempo, la gente empieza a hablar y no quiero problemas para mi nieta. Mateo asintió, comprendiendo perfectamente la posición de la mujer y sintiéndose culpable por ser una carga para ellas. Lo entiendo, Rosita, intentaré irme hoy mismo, solo necesito saber hacia dónde queda el centro de la ciudad, dijo él, intentando ponerse de pie. Sin embargo, en cuanto lo intentó, un mareo intenso lo obligó a sentarse de golpe, y el mundo giró a su alrededor vertiginosamente. Rosita chasqueó la lengua y se acercó para ponerle una mano fresca en la frente, diagnosticando la situación al instante. Usted no va a ninguna parte así, está débil y esa herida podría infectarse si sale a la calle ahora. Valentina miró a su abuela con ojos suplicantes, sabiendo que en el fondo Rosita no era capaz de echar a nadie en ese estado. Puede ayudarnos en la casa, abuela, o en la huerta, así se gana su comida, sugirió la niña con astucia. Mateo miró sus manos suaves de nuevo y luego miró a las dos mujeres, sintiendo una determinación a hacer en su interior. Haré lo que sea necesario, no quiero ser un parásito, aprenderé a hacer lo que ustedes necesiten, prometió con firmeza. Rosita lo miró fijamente durante unos segundos eternos, evaluando la sinceridad en sus ojos verdes, antes de soltar un suspiro de resignación. Está bien, se queda unos días más, pero tendrá que trabajar, sentenció la abuela, señalando hacia el pequeño patio trasero. Ese día, Mateo descubrió que la vida en la pobreza era un trabajo de tiempo completo, una lucha constante contra la carencia. Aprendió a sacar agua del pozo, una tarea que le dejó los brazos temblando y las manos doloridas en cuestión de minutos. Valentina se reía amablemente de su torpeza, guiándolo con paciencia y mostrándole los trucos para no lastimarse la espalda. A pesar del dolor físico, Mateo sintió una extraña satisfacción al ver el cubo lleno de agua, un logro tangible y real. Por la tarde, mientras Rosita descansaba, Valentina llevó a Mateo a la pequeña huerta que cultivaban en el escaso terreno disponible detrás de la casa. Le enseñó a diferenciar las malas hierbas de las hortalizas, hablándole de las plantas como si fueran personas con personalidad propia. Esta es la hierbabuena, es buena para el dolor de panza, y estos son los tomates, pero todavía están verdes, explicaba ella con entusiasmo. Mateo escuchaba fascinado, dándose cuenta de que aquella niña poseía una sabiduría que no se encontraba en los libros ni en las escuelas. Se preguntó si él tenía hijos, si alguna vez había compartido un momento así con alguien, pero su memoria seguía siendo un muro impenetrable. La noche llegó de nuevo, y con ella, una conversación más íntima alrededor de la mesa coja de la cocina. ¿No recuerda nada de su familia?, preguntó Rosita, observándolo mientras él comía con un apetito voraz. Solo tengo sensaciones, miedos, como si estuviera huyendo de algo oscuro, confesó Mateo, bajando la mirada hacia su plato. A veces es mejor no recordar, dijo Rosita con un tono melancólico, el pasado puede ser una carga muy pesada. Valentina intervino, pero debe tener a alguien que lo busque, alguien que lo quiera, como Mariela. La mención del nombre Mariela provocó un escalofrío en Mateo, una mezcla de anhelo y una repulsión inexplicable que no lograba descifrar. ¿Quién será ella?, se preguntó en voz alta, girando el reloj en su muñeca, tentado a venderlo pero retenido por Valentina. No lo venda todavía, le había dicho la niña, es su única conexión con quien era antes, podría arrepentirse. Mateo admiraba la claridad mental de Valentina, su capacidad para ver más allá de la necesidad inmediata, a diferencia de él que se sentía perdido. Quizás Mariela es la razón por la que estoy aquí, murmuró, y un silencio pesado cayó sobre la mesa. Al día siguiente, un vecino pasó por la casa y miró a Mateo con desconfianza, susurrando algo al oído de Rosita antes de irse. Dicen que hay hombres preguntando por un desaparecido en la colonia de al lado, le informó Rosita con el rostro pálido. Mateo sintió que el corazón se le detenía, el miedo instintivo que había sentido al despertar se materializó en una amenaza real. ¿Debería entregarme?
Quizás es mi familia buscándome, sugirió él, aunque cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Si fueran su familia, habrían ido a la policía, no estarían preguntando en los callejones, razonó Rosita con su astucia habitual. Decidieron que Mateo no saldría de la casa durante el día, manteniéndose oculto en el patio trasero o dentro de la vivienda. El encierro forzado le dio tiempo para observar la dinámica entre abuela y nieta, el amor incondicional que se profesaban. Veía cómo Valentina cuidaba de Rosita, asegurándose de que tomara sus medicinas, y cómo Rosita se sacrificaba para darle lo mejor a la niña. Era una riqueza que no tenía nada que ver con el dinero, una lealtad que Mateo sospechaba no haber conocido en su vida anterior. Ustedes son millonarias y no lo saben, les dijo una tarde, provocando la risa de Valentina. Los millonarios tienen piscinas y coches, nosotras tenemos goteras, respondió la niña riendo, pero Mateo negó con la cabeza seriamente. Tienen algo que no se puede comprar, se tienen la una a la otra de verdad. Rosita lo miró desde su silla, y por primera vez, Mateo vio una sonrisa genuina en el rostro de la anciana. Usted aprende rápido, Mateo, para ser un hombre que ha olvidado todo, le dijo ella con aprobación. Esa noche, Mateo durmió un poco mejor, sintiéndose menos como un extraño y más como un protector en deuda. Sin embargo, sus sueños fueron invadidos por imágenes fragmentadas, una oficina de cristal, gritos, una copa con sabor amargo. Se despertó sudando, con el nombre Mauricio en la punta de la lengua y una sensación de traición quemándole el pecho. Se levantó y fue a beber agua, mirando por la ventana hacia la calle oscura y solitaria. Sabía que su tiempo allí era limitado, que el pasado venía a buscarlo y que traía consigo una tormenta. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo valioso que defender. Al amanecer del tercer día, Mateo se ofreció a reparar el techo de lámina que goteaba, queriendo ser útil a pesar del riesgo de ser visto. Mientras martillaba con cuidado, escuchó una conversación en la calle que lo heló hasta los huesos. Eran voces de hombres, educadas pero amenazantes, preguntando por un hombre con un reloj dorado. Mateo se aplastó contra el techo, conteniendo la respiración, rezando para que no entraran en la casa. Valentina salió al patio y, con una naturalidad pasmosa, comenzó a cantar una canción infantil, cubriendo cualquier ruido que él pudiera haber hecho. Cuando los hombres se alejaron, Mateo bajó temblando, no de miedo por él, sino por lo que podría pasarles a ellas si lo encontraban allí. Tengo que irme, no puedo ponerlas en peligro, le dijo a Rosita en cuanto entró a la cocina. Ya es tarde para eso, muchacho, si se va ahora lo atraparán en la esquina, respondió ella con calma. Nos quedaremos quietos y esperaremos a que pase el peligro, somos invisibles para gente como ellos. Mateo se maravilló de la valentía de esas mujeres, una valentía forjada en la adversidad diaria. Esa tarde, la atmósfera en la casa cambió, ya no eran solo anfitrionas y huésped, eran cómplices en un secreto peligroso. Mateo les contó lo poco que había recordado en su sueño, la oficina, la discusión, el sabor amargo. ¿Cree que alguien le hizo daño a propósito?, preguntó Valentina con los ojos muy abiertos. Estoy casi seguro, Valentina, y creo que fue alguien en quien confiaba, admitió él con dolor. La revelación unió aún más al extraño trío, creando un lazo invisible pero indestructible frente a la amenaza exterior. Los días se convirtieron en semanas, y una rutina peculiar se estableció en la pequeña casa de lámina y madera. Mateo, a quien ya los vecinos comenzaban a llamar el primo lejano gracias a una historia inventada por Rosita, se había transformado físicamente. Su piel pálida se había bronceado bajo el sol inclemente, y sus manos habían desarrollado callos donde antes solo había suavidad. Trabajaba la tierra con una dedicación casi religiosa, encontrando en el crecimiento de las plantas una metáfora de su propia reconstrucción personal. Valentina era su sombra y su maestra, enseñándole a negociar en el mercado y a encontrar tesoros en lo que otros desechaban. Mira, Mateo, este cobre vale más si le quitamos el plástico, le explicaba a ella una tarde, sentados en el suelo del patio rodeados de cables viejos.
Él sonreía, maravillado por la inteligencia práctica de la niña, y seguía sus instrucciones al pie de la letra. Había descubierto que el trabajo manual tenía un efecto terapéutico en su mente fragmentada, calmando la ansiedad que lo asaltaba por las noches. La relación con Rosita también había evolucionado, ya no había desconfianza, sino un respeto mutuo y silencioso. Ella le preparaba remedios caseros para sus dolores musculares y él reparaba cada rincón de la casa que necesitaba atención. Sin embargo, la amenaza de los hombres de traje seguía latente, como una nube negra que se negaba a disiparse del horizonte. Mateo evitaba salir a las calles principales y siempre llevaba una gorra vieja que Valentina le había conseguido para ocultar sus rasgos. A veces, sentía la tentación de recuperar su vida anterior, de buscar respuestas, pero el miedo a perder la paz que había encontrado lo detenía. ¿Extrañas tu otra vida?, le preguntó Valentina un día mientras regaban los tomates que ya comenzaban a enrojecer. No se puede extrañar lo que no se recuerda, Valentina, pero extraño la sensación de saber quién soy, respondió él reflexivamente. Una tarde, mientras ayudaba a Rosita a desgranar maíz, la anciana sufrió un pequeño mareo que alarmó a Mateo profundamente. ¿Está tomando sus medicinas, Rosita?, le preguntó, sosteniéndola del brazo con preocupación evidente. Cuestan mucho dinero, hijo, prefiero que comamos bien a gastar en pastillas, admitió ella con una honestidad brutal. Mateo sintió una punzada de culpa y frustración, tenía un reloj que valía miles en la muñeca, pero no podía venderlo sin arriesgarse a ser descubierto. Esa noche, prometió encontrar una manera de ayudar sin exponerlas, aunque no sabía cómo. La conexión con Valentina se hacía más fuerte cada día, ella le contaba sobre sus padres que la abandonaron, y él inventaba cuentos fantásticos para ella antes de dormir. Se había convertido en la figura paterna que la niña nunca tuvo, y ella en la hija que él sentía haber perdido en algún lugar de su memoria. Cuando recupere mi dinero, te compraré todos los libros del mundo, le prometió una noche. Prefiero que te quedes aquí y me cuentes las historias tú mismo, respondió ella, dejándolo sin palabras. El amor que crecía en esa casa era palpable, un escudo contra la miseria exterior. Pero el mundo exterior tenía formas crueles de invadir su refugio. Una mañana, Mateo vio a uno de los hombres de traje hablando con el tendero de la esquina. Reconoció el perfil afilado y la postura arrogante, era uno de los seguridad de su antigua empresa, un recuerdo que golpeó su mente como un rayo. Corrió adentro, con el corazón latiendo desbocado, y alertó a Rosita y Valentina para que se escondieran. Pasaron horas en silencio, con las luces apagadas, escuchando los pasos ajenos acercarse y luego alejarse. El miedo en los ojos de Valentina encendió una furia fría en Mateo, no permitiría que nadie les hiciera daño. Tengo que irme, Rosita, estoy poniendo un blanco en sus espaldas, susurró él cuando el peligro pareció pasar. Si te vas ahora, te matarán y nadie sabrá nunca qué pasó, replicó ella con firmeza inquebrantable. Aquí te cuidamos, y tú nos cuidas a nosotras, eso es lo que hace la familia. La palabra familia resonó en el aire, sellando un pacto que iba más allá de la sangre. Mateo aceptó quedarse, pero comenzó a planear una estrategia, no de huida, sino de defensa. Empezó a anotar en un cuaderno viejo todo lo que recordaba, fragmentos de números, nombres, contraseñas que aparecían en su mente como destellos. Constructora Romero, escribió un día, y el nombre le provocó un dolor de cabeza cegador pero también una certeza. Esa es mi empresa, le dijo a Valentina, mostrándole el papel con manos temblorosas. Entonces eres el jefe, dijo ella con los ojos muy abiertos, con razón mandas tan mal en la huerta. Ambos rieron, una risa nerviosa que liberó un poco de la tensión acumulada. La salud de Rosita, sin embargo, continuaba deteriorándose sutilmente, a pesar de los esfuerzos de Mateo por mejorar su alimentación con lo que cosechaban. Una tos persistente la aquejaba por las noches, y Mateo pasaba horas despierto, vigilando su sueño con preocupación. Se dio cuenta de que el tiempo se agotaba, no solo por sus perseguidores, sino por la fragilidad de la vida de la mujer que lo había acogido.
Decidió que arriesgaría su libertad para conseguirle un médico de verdad, costara lo que costara. Un día, mientras trabajaban en la recolección de cartón, Valentina encontró un periódico viejo y se lo mostró a Mateo con urgencia. En la página de sociales, había una foto de una mujer elegante y un hombre sonriente bajo el titular, Empresarios lamentan desaparición de socio. Mateo miró la foto y sintió náuseas, eran Mariela y Mauricio, y sus sonrisas parecían máscaras de depredadores. Ellos son, dijo con voz helada, mi esposa y mi mejor amigo. Valentina tocó su mano. ¿Son malos?, preguntó. Son peores que malos, Valentina, son traidores. La revelación trajo consigo una mezcla de ira y claridad, ahora sabía quién era el enemigo y por qué lo buscaban. No querían que regresara, querían asegurarse de que nunca lo hiciera, para quedarse con todo lo que era suyo. Mateo miró a Valentina, tan pequeña y vulnerable, y juró que recuperaría su poder, no por el dinero, sino para protegerla. Vamos a preparar una sorpresa para ellos, le dijo a la niña, con una determinación nueva en su mirada. Pero antes de que pudiera poner en marcha cualquier plan, la tragedia golpeó la puerta de la casa humilde. Rosita colapsó en la cocina, llevándose la mano al pecho y cayendo al suelo con un golpe seco. Mateo y Valentina corrieron hacia ella, gritando su nombre, pero la anciana no respondía. El pánico se apoderó de la escena, borrando cualquier pensamiento sobre conspiraciones o empresas. En ese momento, solo existía la vida de Rosita pendiendo de un hilo. Mateo cargó a Rosita en sus brazos, sin importarle quién pudiera verlo en la calle, y corrió hacia la avenida principal buscando ayuda. Valentina corría a su lado, llorando y sosteniendo la mano fría de su abuela. Un taxi se detuvo ante la desesperación del hombre, y el conductor, viendo la emergencia, accedió a llevarlos al hospital más cercano. Durante el trayecto, Mateo le susurraba promesas a Rosita, resista, por favor, no nos dejes solos ahora. Llegaron a urgencias y Mateo exigió atención con una autoridad que había olvidado que poseía, una autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Los médicos se llevaron a Rosita en una camilla, dejando a Mateo y Valentina solos en la fría sala de espera. La niña se abrazó a él, temblando de miedo, y Mateo la envolvió en sus brazos, sintiendo su propio corazón romperse. Todo va a estar bien, pequeña, te lo prometo, dijo, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Esa noche, sentado en la silla de plástico del hospital, Mateo comprendió que su vida anterior ya no importaba si no podía salvar a las personas que amaba ahora. Miró el reloj dorado, ese objeto que había sido su única identidad, y tomó una decisión drástica. Se levantó con cuidado para no despertar a Valentina y caminó hacia la salida, decidido a convertir ese oro en vida. Los lazos invisibles que lo unían a esa familia eran ahora cadenas de amor irrompibles. El hospital público era un caos de gente, olores antisépticos y lamentos, un lugar donde la esperanza y la resignación libraban una batalla constante. Mateo regresó a la sala de espera después de una hora, con la muñeca desnuda y un fajo de billetes en el bolsillo, sintiendo un extraño alivio al haberse deshecho del reloj. Había vendido su pasado para asegurar el futuro de Rosita, logrando un precio justo en una casa de empeño nocturna gracias a su habilidad innata para negociar. Valentina despertó al sentir su presencia y lo miró con ojos enrojecidos, notando inmediatamente la ausencia del objeto dorado. ¿Lo vendiste?, preguntó ella con un hilo de voz, entendiendo el sacrificio sin necesidad de explicaciones. Era solo un objeto, Valentina. Tu abuela vale más que todo el oro del mundo, le aseguró él, acariciando su cabello revuelto. En ese momento, un médico de aspecto cansado salió a buscarlos, con una expresión grave que hizo que el estómago de Mateo se contrajera. La señora Rosita está estable, pero su corazón está muy débil, necesita una cirugía y medicamentos que el Seguro Popular no cubre completamente, informó el doctor. Mateo sacó el dinero sin dudarlo. Haga lo que tenga que hacer, doctor, aquí está el pago inicial y conseguiré más si es necesario.
El médico miró el dinero y luego a Mateo, sorprendido por la discrepancia entre su apariencia de vagabundo y sus recursos. Muy bien, prepararemos el quirófano, pero deben saber que es una operación de alto riesgo a su edad. Valentina soltó un sollozo y Mateo la abrazó con fuerza, transmitiéndole una seguridad que él mismo apenas lograba mantener. Las horas siguientes fueron una tortura lenta, marcadas por el tic-tac de un reloj de pared que parecía burlarse de su ansiedad. Mateo aprovechó el tiempo para reflexionar sobre los destellos de memoria que se hacían más frecuentes y nítidos. Recordó el rostro de Renata, su hija, una adolescente que lo miraba con decepción en su última memoria clara. ¿Por qué lo miraba así? El dolor de ese recuerdo era más agudo que cualquier herida física. Se dio cuenta de que había sido un padre ausente, un hombre consumido por la ambición y los negocios, dejando de lado lo esencial. Si salgo de esta, voy a arreglarlo todo, se juró a sí mismo, mirando a Valentina dormir de nuevo en su regazo. La operación de Rosita se prolongó hasta el amanecer, manteniendo a todos en vilo. Cuando finalmente el médico salió con noticias positivas, Mateo sintió que le quitaban una losa de encima. Salió bien, es una mujer muy fuerte, dijo el cirujano con una sonrisa cansada. Valentina saltó de alegría y abrazó a Mateo, y en ese abrazo, algo se desbloqueó en la mente de él. Un olor, quizás el desinfectante o el perfume barato de una enfermera que pasaba, detonó una avalancha de recuerdos. Vio la reunión, la copa que Mauricio le ofreció con esa sonrisa falsa, y escuchó las palabras de Mariela: es mejor así, Mateo, estás muy estresado. La traición se desplegó ante él con una claridad cinematográfica y brutal. No había sido un accidente ni un asalto, había sido un intento de asesinato premeditado por las dos personas más cercanas a él. Sintió una náusea profunda, no física, sino moral, al comprender la magnitud de la maldad humana. Pero junto con la ira, vino el recuerdo de quién era realmente, Mateo Romero, un hombre que había construido un imperio desde la nada. La amnesia se disipó como niebla ante el sol, dejándolo expuesto a la cruda realidad. Mateo, ¿estás bien? Te pusiste muy pálido, le preguntó Valentina, notando el cambio en su postura y en su mirada. Él la miró, pero ya no con los ojos confundidos del náufrago, sino con la intensidad del capitán que retoma el mando. Lo recuerdo todo, Valentina, sé quién soy y sé lo que me hicieron, le confesó con voz firme. La niña lo miró con una mezcla de asombro y miedo. ¿Te vas a ir ahora que sabes que eres rico? Mateo se arrodilló frente a ella para estar a su altura. Me voy a ir para recuperar lo que es mío, pero no para volver a ser el de antes, le prometió. Voy a asegurarme de que tú y Rosita nunca vuelvan a pasar necesidad. Valentina asintió, confiando en él, aunque una parte de ella temía perderlo para siempre en ese mundo de riqueza que desconocía. Pasaron los días de recuperación de Rosita en el hospital, y Mateo utilizó ese tiempo para planear su regreso meticulosamente. No podía aparecer simplemente, tenía que hacerlo de manera que no pudieran volver a atacarlo. Usó el teléfono público del hospital para hacer una llamada a un antiguo aliado, un abogado que había sido marginado por Mauricio. La voz al otro lado de la línea tembló al escucharlo. Señor Romero. Todos lo daban por muerto, exclamó el abogado. Mateo le dio instrucciones precisas, pidiéndole discreción absoluta y que preparara los documentos necesarios para retomar el control de la empresa. Sentía que estaba jugando una partida de ajedrez donde su vida era el rey y su familia adoptiva eran las piezas que debía proteger a toda costa. Cuando Rosita fue dada de alta, Mateo las llevó de regreso a casa en un taxi, pagando con lo último que quedaba del reloj. La anciana lo miraba con curiosidad, notando el cambio en su porte, la seguridad que emanaba ahora. Ya sabe quién es, ¿verdad?, le dijo ella cuando lo acostaron en su cama. Sí, Rosita, y lamento haberles traído problemas, pero voy a solucionarlo todo. Ella le sonrió débilmente. Usted no trajo problemas, trajo vida a esta casa vieja. Esa noche,
Mateo se despidió de ellas temporalmente, explicando que debía enfrentar a sus demonios solo. Valentina lloró, aferrándose a su pierna, y él tuvo que contener las lágrimas para no derrumbarse. Volveré, te doy mi palabra de honor, le dijo, entregándole una pequeña medalla que siempre llevaba en el cuello y que no había vendido. Salió de la casa bajo el manto de la oscuridad, transformado de nuevo en Mateo Romero, pero con el corazón de Miguel, el hombre del basurero. Caminó hacia la ciudad, sintiendo cada paso como una declaración de guerra. Iba a enfrentar a Mauricio y a Mariela, pero su mayor temor no eran ellos, sino la reacción de su hija Renata. ¿Creería ella las mentiras que le habían contado? La incertidumbre lo carcomía. Llegó a las oficinas de su aliado al amanecer, donde se aseó y se vistió con ropa prestada que le quedaba un poco grande, pero que le devolvía su dignidad. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre diferente, las canas habían aumentado, las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas, pero su mirada tenía una humanidad que antes no existía. Estaba listo. Subió al coche que el abogado le había preparado y se dirigió hacia la mansión en Polanco, el lugar que alguna vez llamó hogar y que ahora sentía como un campo de batalla. Los ecos de su vida olvidada habían dejado de ser susurros para convertirse en un grito de justicia. La mansión de los Romero se alzaba imponente, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en su interior. Mateo observó la fachada desde el coche, notando que los jardineros trabajaban como si nada hubiera pasado, manteniendo la ilusión de perfección. Respiró hondo, armándose de valor, y bajó del vehículo, ignorando la mirada atónita del guardia de seguridad que casi deja caer su radio al verlo. «Abra la puerta, Velarde», ordenó Mateo con su antigua voz de mando, y el portón se abrió lentamente, como si la casa misma reconociera a su dueño legítimo. Caminó hacia la entrada principal, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Al entrar, escuchó risas provenientes del salón, eran Mauricio y Mariela, brindando con champán a media mañana. La escena le revolvió el estómago, los traidores celebrando sobre su tumba vacía. Entró en la habitación sin anunciarse, y el silencio que siguió fue absoluto y sepulcral. Mariela soltó la copa, que se hizo añicos contra el suelo de mármol, y Mauricio se puso pálido como un cadáver. Sorprendidos, preguntó Mateo con una calma glacial, disfrutando del terror en sus ojos. «Mateo. Dios mío, ¿estás vivo?», balbuceó Mariela, intentando componer una actuación de esposa aliviada, pero el miedo la delataba. «Ahórrate el teatro, Mariela, lo recuerdo todo», la cortó él secamente. Mauricio intentó acercarse, con las manos en alto. «Amigo, no sabes cuánto te hemos buscado, estábamos desesperados». Mateo soltó una risa amarga. «Me buscaron para asegurarse de que estuviera muerto, supongo». La confrontación se volvió tensa y verbalmente violenta. Mateo les enumeró cada detalle de la traición, desarmando sus mentiras una por una. Les informó que sus abogados ya estaban congelando las cuentas y que la policía estaba en camino para investigar el intento de homicidio y el fraude corporativo. Mariela comenzó a llorar, esta vez de verdad, al ver su mundo de lujos desmoronarse, mientras Mauricio buscaba una salida, acorralado como una rata. Pero lo que más le importaba a Mateo no estaba en esa sala. «¿Dónde está Renata?», exigió saber. «Está en su cuarto, no la metas en esto», suplicó Mariela. Mateo subió las escaleras de dos en dos, ignorando los gritos de su exesposa. Abrió la puerta de la habitación de su hija y la encontró con los audífonos puestos, ajena al caos. Al verlo, la chica de 15 años se quitó los auriculares y se quedó paralizada. «Papá», susurró, y en sus ojos Mateo vio la duda que habían sembrado en ella. «¿Es verdad que te volviste loco? Mamá dijo que huiste». Mateo se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Tu madre y Mauricio te mintieron, Renata, pero no estoy aquí para hablar mal de ellos, sino para decirte la verdad». Le contó su historia, omitiendo los detalles más sórdidos para protegerla, pero siendo honesto sobre su desaparición y quién lo había salvado.
Renata escuchaba, procesando la información, viendo las cicatrices en las manos de su padre y la sinceridad en su voz. ¿Y esa gente, la niña y la abuela, te ayudaron sin pedir nada?, preguntó ella, incrédula. Me dieron la vida, Renata, cuando yo no tenía nada que ofrecerles. Me enseñaron lo que es ser familia de verdad, respondió Mateo con emoción. La chica comenzó a llorar y abrazó a su padre, rompiendo la barrera de frialdad que había existido entre ellos durante años. En ese abrazo, Mateo sintió que había recuperado lo más importante. Bajaron juntos las escaleras justo cuando la policía llegaba para llevarse a Mauricio, quien gritaba amenazas vacías mientras era esposado. Mariela se quedó sentada en el sofá, derrotada, mirando cómo se llevaban a su amante y cómo su marido e hija la miraban con decepción. Vete de mi casa, Mariela, le dijo Mateo. Habla con mis abogados, te daré lo justo, pero no quiero verte aquí. La mujer, despojada de su arrogancia, salió de la mansión con lo opuesto, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. La casa quedó en silencio, pero esta vez era un silencio de limpieza, de un nuevo comienzo. Esa misma tarde, Mateo llevó a Renata a la cocina y preparó algo sencillo, rechazando la ayuda del servicio doméstico. Quería servir a su hija, cuidarla como había aprendido a hacer con Valentina. ¿Puedo conocerlas?, preguntó Renata de repente, rompiendo el silencio. A Valentina y a Rosita. Mateo sonrió, sintiendo un orgullo inmenso. Claro que sí, pero tendrás que dejar tus zapatos caros aquí, vamos a ir a un lugar donde se camina sobre tierra. El viaje hacia la periferia fue una experiencia cultural para Renata, que miraba por la ventana con una mezcla de curiosidad y horror ante la pobreza. Cuando llegaron a la casa de Rosita, la niña y la anciana estaban en el patio. Valentina corrió hacia el coche al ver a Mateo, y él la levantó en brazos, girando con ella. «Cumpliste tu promesa», gritó ella feliz. Mateo bajó a Valentina y presentó a las dos niñas. Valentina, ella es Renata, mi hija. Renata, ella es Valentina, mi otra hija. El encuentro fue tímido al principio. Renata se sentía fuera de lugar con su ropa de marca, y Valentina la observaba con curiosidad franca. ¿Eres rica?, preguntó Valentina directamente. Renata se sonrojó. Supongo que sí. Valentina asintió. Eso no importa, lo importante es si eres divertida. La simplicidad de Valentina rompió el hielo, y pronto las dos estaban sentadas en el suelo, hablando sobre sus vidas tan diferentes pero ahora entrelazadas. Rosita observaba la escena desde su silla, con una sonrisa de satisfacción. Mateo se sentó a su lado y le tomó la mano. Gracias por devolverme a mi hija, le susurró. Usted se salvó solo, Mateo, solo necesitaba un empujón, respondió ella. La cena esa noche fue una mezcla extraña de mundos. Comieron pizza que Mateo mandó traer y frijoles de Rosita, celebrando la unión de una familia improbable. Pero Mateo sabía que el camino no sería fácil. Tenía que reconstruir su empresa, lidiar con el divorcio y sanar las heridas emocionales de Renata. Sin embargo, al ver a su hija reír con Valentina, supo que tenía la fuerza necesaria. Había pagado un precio alto por la verdad, perdiendo su inocencia y su confianza ciega, pero había ganado una visión clara de lo que realmente importaba. Y esa verdad no tenía precio. La integración de Renata en el mundo de Valentina no fue un cuento de hadas instantáneo, fue un proceso lleno de choques culturales y aprendizajes dolorosos. La primera vez que Renata intentó usar la letrina exterior de la casa de Rosita, salió pálida y casi llorando, lo que provocó una risita disimulada de Valentina. Mateo tuvo que intervenir, explicando a su hija mayor que la comodidad no era un derecho universal, sino un privilegio. Aquí no hay agua corriente todo el tiempo, Renata, hay que cuidarla, le reprendió suavemente cuando ella dejó el grifo abierto demasiado tiempo. Por otro lado, Valentina visitó la mansión de Mateo un fin de semana y se sintió abrumada por el espacio y el silencio. ¿Por qué tienen tantas habitaciones y solo son dos personas?, preguntó, recorriendo los pasillos vacíos.
Para tener espacio, respondió Renata, dándose cuenta de lo absurdo que sonaba. Valentina se sentía sola en esa casa inmensa, extrañando el calor y el ruido constante de su barrio. Sin embargo, la piscina fue un punto de encuentro. Allí, en el agua, las diferencias sociales se diluían y solo eran dos niñas jugando. La escuela fue otro tema de conflicto y crecimiento. Renata, que iba a un colegio privado de élite, comenzó a ayudar a Valentina con sus tareas de la escuela pública. Se horrorizó al ver los libros desgastados y el nivel académico inferior, y le exigió a su padre que hiciera algo. Ella es muy lista, papá, se aburre en esa escuela, argumentó Renata con pasión. Mateo, orgulloso de la defensa de su hija, decidió pagar una beca para Valentina en una mejor escuela, aunque Rosita se opuso al principio por orgullo. No es caridad, Rosita, es justicia, le dijo Mateo. Valentina tiene un don, y es nuestra responsabilidad cultivarlo. Finalmente, la abuela aceptó, y Valentina comenzó a asistir a un colegio privado, donde enfrentó el rechazo de algunos compañeros ricos. Renata se convirtió en su feroz protectora, enfrentándose a sus propias amigas elitistas. Si se meten con ella, se meten conmigo, declaró Renata en la cafetería, sellando su lealtad públicamente y perdiendo algunas amistades superficiales en el proceso. Mientras tanto, Mateo luchaba por limpiar su empresa de la corrupción de Mauricio. Descubrió que su socio había estado lavando dinero y que la situación financiera era precaria. Tuvo que despedir gente y reestructurar todo, trabajando jornadas largas que lo dejaban exhausto. Pero a diferencia de antes, ahora llegaba a casa, a veces a la mansión, a veces a la casa de Rosita, y desconectaba el teléfono para cenar con su familia. Había aprendido que el éxito empresarial no servía de nada si llegaba a una casa vacía. Un día, Renata llegó a la casa de Rosita con una bolsa de ropa de marca que ya no usaba. «Toma, para que te veas bonita», le dijo a Valentina con buena intención pero poco tacto. Valentina miró la ropa y luego a Renata. «Gracias, pero no necesito vestirme como tú para ser bonita, y esta ropa no sirve para jugar en la tierra». Renata se sintió rechazada y herida, sin entender la lección. Rosita intervino con sabiduría: «Hija, el regalo debe gustarle a quien lo recibe, no a quien lo da». Esa tarde, Valentina le enseñó a Renata a hacer muñecas con retazos de tela vieja. Al principio, Renata miraba los materiales con desdén, pero pronto se vio inmersa en la creatividad de hacer algo con sus propias manos. Cuando terminaron, Renata miraba su muñeca chueca con más orgullo que a cualquiera de sus juguetes caros. «La hice yo», dijo sonriendo. «¿Ves? Eso tiene más valor», señaló Valentina. Fue un momento de epifanía para la adolescente rica, el valor del esfuerzo y la creación. La relación entre las dos niñas se profundizó cuando Renata tuvo su primer desamor. Un chico de su escuela la rechazó, y ella se refugió en la casa de Rosita, llorando desconsoladamente. Valentina, que nunca había tenido novio, la escuchó y le ofreció consejos prácticos y directos. «Si no te quiere, es un tonto, y tú no tienes tiempo para tontos», le dijo mientras le daba un trozo de pan dulce. Renata se rió entre lágrimas, dándose cuenta de que la honestidad brutal de Valentina era el mejor remedio. Mateo observaba estos intercambios con el corazón lleno. Veía cómo sus dos mundos, antes irreconciliables, se tejían en una nueva realidad. Invitó a Rosita a cenar a la mansión, enviando un coche por ella. La anciana llegó con su mejor vestido, sencillo y limpio, y se sentó a la cabecera de la mesa con una dignidad que ninguna mujer de sociedad podría igualar. Trató al personal de servicio con un respeto que avergonzó a Renata por sus propias actitudes pasadas, enseñándole otra lección sin decir una palabra. Sin embargo, no todo era armonía. Mariela, viviendo en un apartamento pequeño y trabajando como vendedora, comenzó a llamar a Renata llorando, culpando a Mateo de su desgracia. Renata se sentía dividida, culpable por disfrutar de su nueva vida mientras su madre sufría. «Tienes que verla», le aconsejó Valentina sorprendentemente. «¿Por qué?».
Ella fue mala con tu papá, dijo Renata. Porque es tu mamá, y todos merecen una segunda oportunidad si de verdad quieren cambiar, respondió la niña sabia. Renata decidió visitar a su madre, encontrándola en un estado deplorable, rodeada de cajas sin desempaquetar y amargura. La confrontación fue dura. Renata le dijo que no podía seguir culpando a los demás y que tenía que asumir su responsabilidad. Mariela, golpeada por la madurez de su hija, se dio cuenta de que había perdido el control sobre ella. Fue el inicio del verdadero cambio para Mariela, impulsado por la vergüenza y el deseo de recuperar el respeto de su hija. El capítulo cerró con una fiesta de cumpleaños compartida. Valentina cumplía 9 y Renata 16. Mateo organizó una fiesta en el jardín de la mansión, pero con comida casera hecha por Rosita y juegos tradicionales. Ver a los amigos ricos de Renata rompiendo una piñata junto a los amigos del barrio de Valentina fue la prueba final de que los muros habían caído. Dos mundos habían chocado, sí, pero en lugar de destruirse, se habían fusionado para crear algo más fuerte y auténtico. La vida de Mariela había tocado fondo. Despedida de su trabajo en la tienda por su actitud altiva y con las deudas acumulándose, se enfrentaba al desahucio de su pequeño apartamento. Su orgullo, que había sido su armadura, ahora era una jaula que le impedía pedir ayuda a Mateo. Sin embargo, el hambre y la desesperación son poderosos motivadores. Una tarde lluviosa, apareció en la puerta de la casa de Rosita, empapada y temblando, no de frío, sino de humillación. Valentina fue quien abrió la puerta. Al ver a la mujer que había conspirado contra su padre adoptivo, no sintió odio, sino lástima. «Pase, señora Mariela», dijo, haciéndose a un lado. Mariela entró, mirando el suelo de tierra y las paredes humildes con una mezcla de horror y resignación. Rosita, que estaba cosiendo, se levantó lentamente. «¿A qué ha venido?», preguntó sin rodeos. «No tengo a dónde ir». «Renata me dijo que ustedes no rechazan a nadie», susurró Mariela, rompiendo en llanto. Mateo llegó poco después y encontró a su exesposa sentada en su mesa, tomando café servido por la mujer a la que había despreciado. La tensión en la sala era palpable. «No te daré dinero, Mariela, ya te lo gastaste todo en apariencias», dijo Mateo con dureza. «No quiero dinero, necesito un lugar y trabajo», suplicó ella. Rosita intervino, «Puede quedarse aquí, pero tendrá que ganarse el pan. Aquí nadie come gratis, ni siquiera las reinas destronadas». Así comenzó el calvario y la redención de Mariela. Rosita le asignó las tareas más desagradables: limpiar el gallinero, lavar la ropa a mano y fregar los pisos. Al principio, Mariela se quejaba de todo, sus manos cuidadas se llenaron de ampollas y su espalda dolía constantemente. Pero Rosita era implacable: si Mariela no trabajaba, no comía. Valentina, a su manera, intentaba animarla. «Mire, si lo hace así es más rápido», le enseñaba, invirtiendo los papeles de superioridad social. Hubo noches en las que Mariela planeó huir, robar algo y desaparecer, pero la mirada de decepción que imaginaba en Renata la detenía. Su hija la visitaba los fines de semana y, para sorpresa de Mariela, se mostraba más orgullosa de verla fregando platos que cuando la veía organizando galas benéficas. «Estás luchando, mamá, eso es valiente», le dijo Renata un día, abrazándola a pesar del olor a lejía. Ese abrazo fue el combustible que Mariela necesitaba para seguir. Poco a poco, el trabajo duro comenzó a transformar no solo sus manos, sino su espíritu. Dejó de preocuparse por si se le rompía una uña y empezó a preocuparse por si las plantas tenían suficiente agua. Descubrió que tenía talento para la organización y empezó a ayudar a Rosita a administrar mejor los gastos de la casa y las ventas de la huerta. «Podemos vender las mermeladas en el mercado del centro, pagarían más», sugirió un día, y Rosita, sorprendida, aceptó probar. El negocio de las mermeladas fue un éxito moderado, y Mariela sintió por primera vez la satisfacción de ganar dinero con su propio esfuerzo real. Mateo observaba el cambio con escepticismo al principio,
pero tuvo que admitir que la mujer superficial que conocía estaba muriendo para dar paso a alguien más humano. Un día, la encontró enseñándole a Valentina modales de mesa, pero no con arrogancia, sino con cariño, como un intercambio de saberes. Tú me enseñas a ser fuerte, yo te enseño a ser elegante, le decía a la niña. La prueba de fuego llegó cuando Mauricio, que había salido bajo fianza, intentó contactar a Mariela para proponerle un nuevo esquema fraudulento. Ella lo citó en un café, y Mateo, temiendo una recaída, la siguió discretamente. Escuchó cómo Mariela rechazaba a Mauricio con firmeza. Ya no soy esa persona, Mauricio. Soy pobre, pero duermo tranquila por las noches, le dijo antes de irse. Mateo se sintió avergonzado por dudar de ella y esa noche le ofreció un trabajo legítimo en su empresa, en un puesto bajo pero digno. Mariela rechazó la oferta de Mateo. Necesito hacerlo por mí misma, Mateo. Si vuelvo a tu sombra, nunca sabré si puedo valerme sola. Decidió usar sus habilidades para empezar un pequeño negocio de organización de eventos económicos en la colonia, usando la red de contactos de Rosita. Fue humilde al principio, organizando quinceañeras y bautizos, pero ponía en ello toda su antigua experiencia de alta sociedad adaptada a los recursos limitados. La comunidad, que al principio la miraba con recelo, comenzó a aceptarla. La llamaban la señora Patty y acudían a ella para consejos de estilo o decoración. Mariela descubrió que la admiración de sus vecinos pobres se sentía más genuina que la adulación de sus antiguos amigos ricos. Se había ganado su lugar en el mundo, no por su apellido o el dinero de su marido, sino por su trabajo y su servicio a los demás. Un año después de su llegada, Mariela pudo alquilar su propio lugar, un apartamento sencillo cerca de la casa de Rosita. La despedida fue emotiva. Abrazó a Rosita con fuerza, susurrándole un gracias que venía del fondo de su alma. Siempre tendrás un plato en mi mesa, le respondió la anciana. Valentina le regaló un dibujo de las tres juntas, Rosita, Valentina y Mariela, titulándolo Las mujeres fuertes. Mateo, al ver la transformación de su exesposa, finalmente pudo perdonarla por completo. El odio y el rencor se disolvieron, dejando paso a un respeto cauteloso y una amistad por el bien de Renata. Mariela había caído desde lo más alto, pero al tocar el suelo, había encontrado los cimientos para construir una vida verdadera. Su redención no fue un milagro, fue una construcción diaria, ladrillo a ladrillo, de humildad y coraje. Los años pasaron volando como hojas llevadas por el viento de otoño. La pequeña casa de Rosita había visto transformaciones increíbles. Ahora tenía un techo nuevo, un piso de cemento pulido y una habitación extra que Mateo había insistido en construir, pero la esencia del hogar permanecía intacta. Valentina, ya una joven universitaria, estudiaba medicina con la misma pasión con la que antes buscaba tesoros en la basura. Su sueño de curar a los suyos se estaba materializando gracias a su esfuerzo y al apoyo incondicional de su peculiar familia. Renata se había graduado en arquitectura y trabajaba codo a codo con Mateo en la constructora, diseñando viviendas sociales dignas. La empresa Romero ya no buscaba solo el lucro, sino el impacto social, convirtiéndose en un modelo ético en el sector. Las dos hermanas, unidas no por la sangre sino por el destino, eran inseparables, compartiendo secretos, ropa y sueños. Mateo, con el cabello ya completamente blanco, las miraba con el orgullo de quien ha cultivado el jardín más hermoso del mundo. Sin embargo, el tiempo, que es generoso en sabiduría, es avaro en salud. Rosita, la matriarca de hierro, comenzó a apagarse lentamente. Sus pasos se hicieron más cortos, su respiración más fatigosa y sus manos temblaban al sostener la taza de café. Valentina, con sus conocimientos médicos, sabía que el corazón de su abuela estaba llegando al límite de su resistencia. Intentó todos los tratamientos, consultó con sus profesores, pero la vejez es una enfermedad que no tiene cura, solo cuidados. La casa se convirtió en un santuario de paz para Rosita. Mariela, Mateo, Renata y Valentina se turnaban para cuidarla, devolviéndole cada gramo de amor que ella les había dado.
Mariela le leía novelas por las tardes, Renata le mostraba los planos de sus edificios, y Mateo simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano en silencio agradecido. Rosita nunca se quejaba, enfrentaba el final con la misma valentía con la que había enfrentado la pobreza. No lloren por mí cuando me vaya, les dijo una noche en la que todos estaban reunidos alrededor de su cama. He tenido una vida rica, llena de gente que me quiere. ¿Qué más puede pedir una vieja? Valentina luchaba por contener las lágrimas, sintiendo que le arrancaban una parte de su ser. No te vayas todavía, abuela, tienes que verme graduada, le suplicó. Rosita le acarició la mejilla con ternura infinita. Te veré, mi niña, desde el mejor asiento del cielo. El día de la graduación de Valentina llegó, y Rosita, contra todo pronóstico médico, pidió asistir. Mateo contrató una ambulancia privada y una enfermera para que la acompañaran. En el auditorio, cuando Valentina subió al estrado para recibir su título con honores, buscó a Rosita en la primera fila. La anciana, débil pero radiante, levantó la mano en señal de victoria. Fue el momento culminante de su vida, ver a la niña del basurero convertida en doctora. Semanas después de la graduación, Rosita convocó a la familia para una última cena. Pidió sus platillos favoritos y, sacando fuerzas de flaqueza, se sentó a la mesa con ellos. Rieron recordando anécdotas, el día que Mateo no sabía usar la letrina, la primera vez que Mariela lavó un plato, las peleas de niñas de Renata y Valentina. Fue una despedida disfrazada de celebración, llena de amor y nostalgia. Rosita miró a cada uno, grabando sus rostros en su memoria eterna. Esa misma noche, Rosita falleció mientras dormía, con una sonrisa plácida en el rostro. Valentina fue quien la encontró y, aunque el dolor fue desgarrador, sintió una inmensa paz al saber que su abuela se había ido sin sufrimiento. El velorio fue multitudinario, gente de toda la colonia y de la alta sociedad acudió a despedir a la mujer que había unido dos mundos. No había distinción de clases en el dolor, todos lloraban a la misma madre. Mateo se encargó de que su tumba fuera la más hermosa del cementerio, cubierta siempre de flores frescas de la huerta que ella tanto amaba. Ella me salvó la vida, dijo Mateo en su elogio fúnebre, no solo mi cuerpo, sino mi alma. Mariela también habló, agradeciendo a la mujer que le enseñó la dignidad del trabajo. Pero fue Valentina quien cerró la ceremonia. Mi abuela no me dejó herencia en dinero, me dejó una herencia de amor que nunca se agota. El duelo fue un proceso lento, pero la familia se mantuvo unida, sosteniéndose mutuamente como Rosita les había enseñado. La casa se sentía vacía sin ella, pero su espíritu estaba en cada rincón, en el olor a café, en las plantas del patio, en la unión de la familia. Decidieron no vender la casa, sino convertirla en una fundación médica gratuita atendida por Valentina, cumpliendo así el sueño de ayudar a la comunidad. La vida continuó, como siempre lo hace. Valentina conoció a Alejandro, un médico idealista que compartía su pasión por el servicio. Se enamoraron entre guardias de hospital y jornadas de voluntariado. Cuando Alejandro le pidió matrimonio, lo hizo en el patio de la casa de Rosita, bajo el árbol de limón. Valentina aceptó, sabiendo que su abuela habría aprobado a ese hombre bueno y sencillo. Mateo, viendo a su hija adoptiva feliz, sintió que su misión estaba cumplida. Había cerrado el ciclo, de ser un hombre perdido en la basura, había pasado a ser el patriarca de una familia extraordinaria. Miró al cielo y guiñó un ojo, imaginando a Rosita regañando a los ángeles por no tener el cielo lo suficientemente limpio. El ciclo de la vida había girado, trayendo muerte pero también promesa de nueva vida. La boda de Valentina y Alejandro fue el evento del año, no por su lujo, sino por su alegría desbordante. Se celebró en el jardín de la antigua casa de Rosita, ahora transformada en la Clínica Rosita. Había guirnaldas de luces colgando de los árboles y mesas largas donde se mezclaban médicos, arquitectos, vecinos de la colonia y antiguos socios de Mateo. Era un mosaico de la humanidad, tal como Rosita hubiera querido. Mateo caminó hacia el altar con Valentina del brazo, ambos con lágrimas en los ojos. «Estás hermosa»,
Hija, le dijo con la voz quebrada. Gracias, papá, respondió ella, y esa palabra, papá, dicha con tanta naturalidad, fue el mejor regalo que Mateo podría recibir. Mariela y Renata estaban en primera fila, llorando de emoción, vestidas con elegancia pero sin ostentación. La ceremonia fue sencilla, centrada en el compromiso de servir juntos al mundo y amarse mutuamente. Durante la fiesta, Mateo tomó el micrófono para hacer un brindis. Hace muchos años, llegué a este lugar roto y sin memoria. Una niña y su abuela me recogieron y me repararon. Hoy, veo a esa niña convertirse en mujer y esposa, y me doy cuenta de que el verdadero tesoro no era lo que yo tenía en el banco, sino lo que encontré en este basurero. Los aplausos resonaron en la noche, y Valentina corrió a abrazarlo. Fue un momento de pura felicidad, congelado en el tiempo. Poco después de la boda, Valentina anunció que estaba embarazada. La noticia fue recibida con júbilo. Mateo, que ya se sentía abuelo por parte de los hijos que Renata planeaba tener, estaba extasiado. Voy a malcriar a ese niño terriblemente, amenazó bromista. Mariela ya estaba tejiendo ropa de bebé, una habilidad que había perfeccionado con los años. La familia se preparaba para recibir a la nueva generación, ansiosa por transmitirle su historia. El día que nació la bebé, una niña sana y fuerte, decidieron llamarla Susana Rosita, en honor a la bisabuela. Cuando Mateo sostuvo a la pequeña Susana en sus brazos por primera vez, sintió el peso de la continuidad. Le susurró al oído la historia de cómo su abuelo había sido encontrado en la basura y cómo el amor lo había rescatado. La bebé lo miraba con ojos grandes y curiosos, como si entendiera cada palabra. La clínica Rosita prosperó bajo la dirección de Valentina y Alejandro. Se convirtió en un faro de esperanza para la colonia, ofreciendo atención de calidad a quienes no podían pagarla. Renata diseñó una ampliación moderna y funcional, y Mariela organizaba eventos para recaudar fondos. Todos aportaban su talento para mantener vivo el legado de generosidad. Mateo pasaba sus tardes allí, contando cuentos a los niños en la sala de espera, convirtiéndose en el abuelo cuentacuentos del barrio. Un día, años después, Mateo paseaba con su nieta Susana, que ya tenía 5 años, cerca del lugar donde había sido encontrado. El vertedero había sido clausurado y convertido en un parque verde gracias a las gestiones de la empresa de Mateo. «¿Aquí fue, abuelo?», preguntó la niña, señalando un montículo de pasto. «Aquí fue, mi amor. Aquí es donde mi vida terminó y volvió a empezar». La niña le apretó la mano. «¡Qué suerte tuviste, abuelo!». «Sí, Susana, tuve la suerte de perderlo todo para encontrar lo único que importaba», le contestó él. Se sentaron en un banco, mirando cómo el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Mateo pensó en Mauricio, que había muerto solo en prisión, y sintió una punzada de tristeza por él, pero no de rencor. La vida había puesto a cada uno en su lugar. Él estaba rodeado de amor, paz y propósito. La familia se reunía cada domingo en la casa de la clínica para comer. La mesa siempre estaba llena, ruidosa y caótica, con platos pasando de mano en mano y risas que hacían temblar las ventanas. Era una familia imperfecta, remendada, cosida con hilos de diferentes colores y texturas, pero indestructible. Habían aprendido que la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la cantidad de manos que te sostienen cuando caes. En la pared principal de la clínica había una foto grande de Rosita, sonriendo con esa mirada pícara que lo sabía todo. Debajo, una placa dorada rezaba: «Aquí se cura con ciencia, pero se sana con amor». Mateo miró la foto, levantó su copa de vino hacia ella y sonrió. Había cumplido su promesa. Había protegido a las suyas, había aprendido a amar y había dejado un legado que perduraría más allá de su propia vida. Valentina se acercó a él y le pasó el brazo por los hombros. «¿En qué piensas, viejo?», le preguntó cariñosamente. «En que soy el hombre más rico del mundo, doctora», respondió él.
Y mientras el sol terminaba de ocultarse, dando paso a las estrellas, Mateo supo que su historia, la historia del millonario y la niña del basurero, no era un cuento de hadas, sino una lección de humanidad que seguiría resonando en los corazones de quienes la conocieran para siempre. El legado eterno no era el dinero, era el amor transformado en acción. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.